Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez te has preguntado por qué naciste exactamente en el mes en que lo hiciste? Tu fecha de nacimiento no es una coincidencia. La Biblia nos revela claramente que Dios te formó con un propósito específico, y el mes en que naciste podría estar revelando tu llamado divino que has estado ignorando todo este tiempo. En Jeremías 1:5, Dios declara: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto significa que tu fecha de nacimiento fue cuidadosamente seleccionada por Dios mismo. Jesús nos enseñó que cada detalle de nuestra vida tiene un significado profundo, y hoy vamos a descubrir juntos lo que la Biblia revela sobre tu mes de nacimiento y el llamado especial que Dios ha puesto sobre tu vida. Presta mucha atención. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué siempre has sentido ese impulso inexplicable hacia ciertas áreas de tu vida espiritual. ¿Has notado que tienes dones que otros no poseen? O quizás has experimentado pruebas específicas que han moldeado tu carácter de manera única. La fe que Dios ha depositado en ti está directamente conectada con el tiempo en que viniste a este mundo. Si alguna vez has sentido que fuiste creado para algo más grande, para un propósito divino que aún no has descubierto completamente, este mensaje es para ti. La Biblia contiene claves asombrosas sobre tu destino basadas en tu mes de nacimiento. Y hoy vamos a revelar esos secretos que han estado escondidos a simple vista en las Escrituras. Antes de continuar, deja en los comentarios tu mes de nacimiento y comparte si ya has notado alguna de estas características en tu vida espiritual. Si este mensaje resuena en tu corazón y crees que Dios tiene un propósito especial para ti, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte ninguna de las revelaciones bíblicas que compartiremos sobre tu llamado divino basado en tu fecha de nacimiento. ¡Qué maravilla es hablar de los nacidos en enero! Estos seres especiales llevan en su corazón una misión divina que pocos comprenden. Los iniciadores no son personas comunes y corrientes. ¿Qué va? Son almas escogidas por Dios mismo para encender la luz donde otros solo ven oscuridad. Como está escrito en Isaías 42:6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. Te sostendré de la mano, te protegeré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿No es fascinante cómo la Biblia ya hablaba de esta capacidad de iluminar? Los nacidos en enero tienen esta característica grabada en su ADN espiritual. La fe de estos iniciadores es como una antorcha en medio de la noche más oscura. Cuando todos retroceden, ellos avanzan con una confianza inquebrantable en el Señor. Vaya temple que tienen. Es como si Jesucristo hubiera depositado en ellos una porción extra de valentía para los momentos decisivos. En momentos donde la mayoría se queda paralizada, los de enero sienten ese empujoncito divino que les susurra: ándale, es hora de actuar. Y lo más impresionante es que no lo hacen buscando reconocimiento, sino porque sienten en lo más profundo de su ser que es su llamado. La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y estos pioneros espirituales viven este versículo día tras día, confiando en que Dios estará con ellos en cada nuevo comienzo. Madre mía, qué don tan especial tienen para recomenzar. Mientras muchos se quedan atascados en el pasado, los nacidos en enero tienen esa capacidad única de sacudirse el polvo y empezar de nuevo. Es como si tuvieran un botón de reset espiritual que les permite ver oportunidades donde otros solo ven fracasos. Esta habilidad no es casualidad, sino parte del plan divino para sus vidas. Dios, en su infinita sabiduría, los equipó
con esta resiliencia porque sabe que serán llamados a liderar en tiempos difíciles. La Biblia está repleta de historias de nuevos comienzos. Noé después del diluvio, Abraham dejando su tierra, José pasando de la prisión al palacio. ¿Cuántos ejemplos de personas que tuvieron que iniciar de cero? Los de enero conectan profundamente con estas historias porque las viven en carne propia, entendiendo que cada final es solo el preludio de algo nuevo que Dios tiene preparado. La capacidad de liderazgo de los nacidos en enero no viene de un deseo de poder, sino de un profundo sentido de responsabilidad ante Dios y los demás. ¿Qué manera tan especial tienen de guiar? No arrastran a otros por la fuerza, sino que inspiran con su ejemplo. Jesús mismo enseñó este tipo de liderazgo cuando lavó los pies de sus discípulos, demostrando que el verdadero líder es quien sirve. Los de enero entienden esta lección a la perfección y la aplican en cada área de su vida. En Mateo 5, 14, 16, Cristo nos dice: ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este versículo parece escrito especialmente para estos iniciadores, que iluminan el camino para que otros encuentren su rumbo en tiempos de confusión. Su fe inquebrantable en la palabra de Dios les permite mantenerse firmes cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El pionerismo espiritual de los nacidos en enero es un reflejo del carácter creador de Dios. Así como el Señor creó los cielos y la tierra de la nada, estos iniciadores tienen la capacidad de crear nuevas realidades a partir de situaciones aparentemente imposibles. Es de no creer cómo lo logran. Con una mezcla de audacia y confianza en la Biblia como su guía, se atreven a soñar lo que nadie más imagina. Proverbios 29:18 nos recuerda que, donde no hay visión, el pueblo perece. Y los de enero son portadores naturales de visión. Son como faros en medio de la tormenta, recordándonos que siempre hay esperanza mientras tengamos fe. Jesucristo mismo fue el mayor iniciador de todos, comenzando un movimiento que cambiaría el mundo para siempre con solo 12 seguidores. Los nacidos en enero llevan en su espíritu esta misma capacidad transformadora, siendo instrumentos en las manos de Dios para iniciar obras que perdurarán mucho más allá de su tiempo en la tierra. ¡Ay, qué bendición es conocer a los nacidos en febrero! Estos seres especiales, los pacificadores, son un regalo directo del cielo para un mundo tan necesitado de armonía. La Biblia nos recuerda en Mateo 5:9, cuando Jesús proclamó: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No parece que estuviera describiendo perfectamente a los nacidos en este mes? Estas personas llevan en su corazón una sensibilidad única que les permite percibir las tensiones antes de que estallen en conflictos. Es como si Dios les hubiera otorgado un radar espiritual para detectar dónde hace falta su paz. Y lo más hermoso es que no necesitan grandes discursos para lograr su misión. Su presencia misma ya es bálsamo para los corazones heridos. La empatía que caracteriza a los nacidos en febrero no es algo superficial. ¿Qué va? Es un don profundo que les permite ponerse verdaderamente en los zapatos del otro. Mientras muchos juzgan rápidamente, ellos se toman el tiempo para entender las raíces del dolor ajeno. ¿No es esto un reflejo perfecto del corazón de Cristo? En Juan 8:7, cuando todos estaban listos para apedrear a la mujer adúltera, Jesús mostró esa misma compasión diciendo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los de febrero tienen esta misma capacidad de ver más allá de las faltas evidentes y conectar con la humanidad rota que todos compartimos.
Su fe en la capacidad de Dios para transformar corazones les da la paciencia necesaria para esperar el tiempo divino, sin forzar resoluciones artificiales que no sanarían las heridas profundas. Madre mía, qué don tan especial tienen para sanar ambientes. Donde otros traen caos, los nacidos en febrero traen calma. Es fascinante observar cómo pueden entrar en una habitación llena de tensión y sin decir palabra, comenzar a cambiar la atmósfera. La Biblia nos habla en Proverbios 15:1 que la respuesta amable calma el enojo, y estos pacificadores han dominado el arte de la palabra oportuna y el silencio sanador. No es que eviten los conflictos por miedo, al contrario, tienen el valor que viene de una profunda confianza en Dios para enfrentarlos, pero lo hacen con una sabiduría que busca restaurar en lugar de vencer. Jesús mismo dijo en Juan 14:27, «La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo». Los de febrero parecen entender esta distinción mejor que nadie, ofreciendo una paz que no depende de circunstancias externas, sino de una conexión profunda con lo divino. La compasión silenciosa de los nacidos en febrero es quizás su herramienta más poderosa. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, ellos han perfeccionado el arte de escuchar con el corazón. ¿No es esto lo que todos anhelamos? Ser verdaderamente escuchados y comprendidos. La Biblia nos recuerda en Santiago 1:19 que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, y los de febrero encarnan este versículo a la perfección. Su capacidad para contener el dolor ajeno sin sentirse abrumados es un regalo divino que pocos poseen. Es como si Dios les hubiera dado hombros más fuertes para cargar las penas de otros, tal como Cristo cargó nuestra cruz, y lo hacen sin buscar reconocimiento, encontrando su satisfacción en ver la paz restaurada y las relaciones sanadas. Su fe les permite ver más allá del conflicto presente hacia la reconciliación futura que Dios promete. La misión reconciliadora de los nacidos en febrero refleja el corazón mismo de Dios. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos recuerda que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué privilegio tan grande! Los de febrero parecen entender instintivamente que no estamos llamados solo a estar en paz con Dios, sino a ser agentes de su paz en cada rincón de nuestras vidas. Con una paciencia que solo puede venir del Espíritu Santo, tejen puentes donde otros han construido muros. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo». Esta confianza en la victoria final de Cristo les da a los pacificadores de febrero la serenidad necesaria para persistir en su misión, incluso cuando la paz parece imposible. Su fe inquebrantable en la Biblia como fuente de sabiduría les proporciona las herramientas necesarias para navegar los conflictos más complejos, siempre con la mirada puesta en la reconciliación que refleja el reino de Dios en la tierra. ¡Caramba! ¡Qué fascinante es adentrarnos en el mundo de los nacidos! En marzo, estos navegadores espirituales tienen una conexión especial con las aguas profundas de la fe que pocos logran comprender. La Biblia nos muestra en Isaías 43:2 una promesa que parece escrita especialmente para ellos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. ¿No es impresionante cómo este versículo captura la esencia de los nacidos en marzo? Ellos representan esa capacidad única de transitar por momentos de cambio y turbulencia sin perder el rumbo. Como Noé navegando el diluvio, confían en que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando las aguas suben y el horizonte desaparece.
Esta confianza no es ingenua, sino que está anclada en una fe profunda que les permite ver más allá de la tormenta actual. La resistencia espiritual de los nacidos en marzo es algo digno de admiración. Vaya temple que tienen. Mientras otros se desmoronan ante la primera ola de adversidad, ellos han desarrollado una capacidad única para mantenerse a flote en las aguas más turbulentas. Es como si Dios hubiera depositado en ellos una porción extra de perseverancia. En Hebreos 12:1 se nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, y los de marzo parecen entender esta instrucción a un nivel visceral. No es que no sientan miedo o duda, es que han aprendido a navegar con ellos sin permitir que estas emociones tomen el timón de su vida. Jesús mismo enfrentó tormentas con sus discípulos, mostrándoles que la paz no depende de la ausencia de tempestades, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. Los navegadores de marzo llevan esta lección grabada en su corazón, confiando en la Biblia como su brújula infalible. Madre mía, qué valentía muestran al adentrarse en lo desconocido. La fe de los nacidos en marzo se manifiesta especialmente en su disposición para zarpar hacia aguas inexploradas cuando sienten el llamado divino. Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, Hebreos 11:8, estos navegantes espirituales confían en que Dios conoce el destino, aunque ellos no puedan verlo todavía. Esta obediencia sin garantías es quizás su característica más distintiva. En un mundo obsesionado con la seguridad y las certezas, los de marzo nos recuerdan que la verdadera fe implica dar pasos en la oscuridad, confiando en la luz que Dios promete. El Salmo 119:105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y estos navegadores han aprendido a confiar en esta iluminación divina para cada paso de su travesía, incluso cuando la niebla de la incertidumbre parece impenetrable. La capacidad de los nacidos en marzo para pasar por tempestades con fe intacta es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Como Pablo, que enfrentó naufragios literales y metafóricos durante su ministerio, ellos han aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿No es maravilloso cómo transforman las pruebas en testimonios? Cada tormenta superada se convierte en una historia de la fidelidad de Dios que pueden compartir con otros, navegantes en apuros. La Biblia está llena de relatos de aguas turbulentas. El Mar Rojo que se abrió para los israelitas, Jesús caminando sobre las olas, la tempestad calmada con una palabra. Los de marzo conectan profundamente con estas narrativas porque las viven en carne propia. Su fe no es teórica sino práctica, forjada en el yunque de la adversidad y templada en las aguas de la gracia divina. El llamado a la obediencia que caracteriza a los nacidos en marzo refleja una confianza profunda en la soberanía de Dios. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, «Pasemos al otro lado», Marcos 4:35, sabía que enfrentarían una tempestad, pero también sabía que llegarían a su destino. Los navegadores de marzo parecen entender esta dinámica mejor que nadie. El llamado divino no garantiza un viaje tranquilo, pero sí un propósito cumplido. ¡Qué lección tan valiosa para todos nosotros! En un mundo que busca comodidad a toda costa, ellos nos recuerdan que la voluntad de Dios a veces nos lleva directamente hacia la tormenta, no para hundirnos, sino para mostrarnos su poder y fidelidad. Como dijo Jesús en Juan 16:33, «En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo». Esta confianza en la victoria final de Cristo les da a los de marzo la valentía para seguir navegando, incluso cuando las olas parecen insuperables y el viento sopla en contra.
Su fe en la palabra de Dios como ancla segura les permite mantenerse firmes cuando todo a su alrededor se tambalea. ¡Ay, qué bendición es hablar de los nacidos en abril! Estos seres especiales, los renacidos, llevan en su esencia el mensaje más poderoso del cristianismo, la resurrección. No es casualidad que nazcan en el mes que frecuentemente celebramos la Pascua, cuando Jesucristo venció a la muerte y nos dio esperanza eterna. Como dice en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No parece que este versículo describe perfectamente a los nacidos en abril. Ellos son recordatorios vivientes de que con Dios siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva vida después del aparente final. La capacidad de los nacidos en abril para traer el espíritu de resurrección a situaciones aparentemente muertas es verdaderamente asombrosa. Vaya don que tienen. Donde otros ven solo finales, ellos perciben inicios ocultos. Es como si Dios les hubiera dado unos lentes especiales para ver potencial de vida en los desiertos más áridos. En Ezequiel 37, el profeta tuvo la visión del valle de huesos secos que volvían a la vida. Los de abril tienen esta misma capacidad de visualizar restauración, donde otros solo ven desolación. Su fe en el poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas es inquebrantable, porque entienden en lo profundo de su ser que el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba opera en sus vidas diarias. Como nos recuerda Pablo en Efesios 1, 19, 20, podemos experimentar la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Madre mía, qué testimonio tan poderoso son cuando superan sus propias crisis. Los nacidos en abril no solo hablan de resurrección, la viven. Sus historias personales suelen incluir capítulos de profunda transformación que asombran a quienes los conocen, como el grano de trigo que debe morir para dar fruto, Juan 12:24. Ellos han experimentado muertes simbólicas de sueños, relaciones, expectativas, para luego emerger con una vida más abundante y significativa. La Biblia está llena de historias de renacimiento. José pasando de la prisión al palacio, David de pastor a rey, Pedro de negador a pilar de la iglesia. Los de abril conectan profundamente con estas narrativas, porque las reconocen en su propia trayectoria. Su fe les permite confiar en que Dios está escribiendo una historia de redención en sus vidas, incluso cuando el capítulo actual parece sombrío. Como dice Isaías 43:19, «He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril». La misión de inspirar esperanza que caracteriza a los nacidos en abril es especialmente poderosa en los momentos finales, cuando todo parece perdido. Cuando Jesús colgaba de la cruz, sus seguidores pensaron que era el fin de todo lo que habían creído. Pero ese aparente final era solo el preludio del mayor milagro de la historia. Los de abril tienen esta misma capacidad de mantenerse esperanzados en los viernes santos de la vida, confiando en que el domingo de resurrección está por llegar. ¿No es esto un reflejo perfecto de la fe cristiana? En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Los renacidos de abril viven este versículo con una convicción contagiosa, recordándonos que nuestras historias no terminan con el fracaso, la pérdida o el dolor, porque servimos a un Dios especialista en nuevos comienzos.
El poder transformador que irradian los nacidos en abril viene de su profunda conexión con el mensaje central de la Biblia, la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras nos muestran a un Dios que constantemente restaura lo roto y revive lo muerto. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Los de abril no solo creen en esta verdad, la encarnan. Su presencia misma es un recordatorio de que con Dios siempre hay esperanza de restauración. Jesús dijo en Juan 11:25-26: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta promesa resuena profundamente en el corazón de los nacidos en abril, dándoles una perspectiva eterna que transforma su manera de enfrentar incluso las situaciones más desesperadas. Su fe en la palabra de Dios como fuente de vida les permite ser canales de esperanza y renovación en un mundo que desesperadamente necesita recordar que la muerte nunca tiene la última palabra. Qué maravilla es contemplar la vida de los nacidos en mayo. Estos fortes na fe son como robles plantados junto a corrientes de agua, firmes y majestuosos incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. La Biblia nos habla, en Salmos 1:3, de aquellos que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No es esta una descripción perfecta de los nacidos en mayo? Ellos cargan una fe estable que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión profunda con la fuente de toda fortaleza. En tiempos donde todo parece tambalearse, ellos permanecen como testimonios vivientes de que es posible mantenerse firme cuando nuestras raíces están profundamente ancladas en Dios. La estabilidad espiritual de los nacidos en mayo es verdaderamente admirable. Vaya temple que tienen, mientras otros son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Efesios 4:14, ellos mantienen un rumbo claro, guiados por una brújula interna calibrada con la palabra de Dios. No es que no enfrenten dudas o preguntas, es que han aprendido a procesarlas sin permitir que erosionen los fundamentos de su fe. Como Jesús enseñó en la parábola de Mateo 7:24-25, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los de mayo parecen entender intuitivamente la importancia de construir sobre la roca firme de Cristo, no sobre las arenas movedizas de las emociones pasajeras o las filosofías cambiantes. Madre mía, qué don tan especial tienen para inspirar coraje en otros. La fe de los nacidos en mayo no es ruidosa ni ostentosa, es una confianza silenciosa que se manifiesta en la consistencia de sus acciones más que en la elocuencia de sus palabras. En un mundo obsesionado con lo espectacular, ellos nos recuerdan el poder de la fidelidad cotidiana. La Biblia está llena de héroes de la fe que perseveraron en lo ordinario hasta lograr lo extraordinario. Abraham esperando pacientemente la promesa, José sirviendo fielmente incluso en la prisión, Daniel manteniendo sus hábitos de oración. A pesar de las amenazas, los de mayo conectan profundamente estas historias porque las viven en carne propia. Su fe no busca los reflectores, sino la aprobación de Dios, como nos recuerda Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
La capacidad de los nacidos en mayo para fortalecer ambientes con su presencia es un don que pocos poseen. Como Bernabé en el Nuevo Testamento, cuyo nombre significa hijo de consolación, ellos tienen un efecto estabilizador en los grupos a los que pertenecen. ¿No es fascinante cómo pueden cambiar la atmósfera de un lugar simplemente estando allí? No necesitan grandes discursos o gestos dramáticos. Su consistencia y confiabilidad son suficientes para infundir seguridad en quienes los rodean. Jesús dijo en Mateo 5:13 que somos la sal de la tierra, y los de mayo encarnan esta metáfora a la perfección. Preservan lo bueno, dan sabor a lo insípido y crean sed de Dios en quienes los conocen. Su fe inquebrantable en la Biblia, como guía infalible, les permite navegar con serenidad, incluso en las aguas más turbulentas, convirtiéndose en faros para aquellos que luchan por encontrar su camino en la oscuridad. La fortaleza interior que caracteriza a los nacidos en mayo refleja una profunda comprensión de la soberanía de Dios. Como Pablo, han aprendido el secreto de estar contentos en cualquier situación. Filipenses 4:12-13. No porque sean insensibles a las dificultades, sino porque confían en que nada escapa al control divino. En Isaías 26:3 leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es la marca distintiva de los de mayo, permitiéndoles mantenerse serenos cuando todo a su alrededor es caos. Jesús mismo mostró esta clase de fortaleza cuando dormía tranquilamente en la barca durante la tormenta. Marcos 4:35-41. Confiando plenamente en el cuidado del Padre. Los nacidos en mayo nos recuerdan que la verdadera fuerza no consiste en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez con la mirada puesta en Cristo. Su fe no es una teoría abstracta, sino una realidad vivida que se manifiesta en cada aspecto de su existencia, inspirando a otros a confiar en que, como promete Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Qué fascinante es adentrarnos en el mundo de los nacidos en junio. Estos constructores da esperanza tienen una capacidad única para edificar estructuras que perduran, tanto en lo material como en lo espiritual. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 3:10, cuando Pablo dice: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿No parece que está describiendo perfectamente a los nacidos en junio? Ellos poseen esa mirada estratégica que les permite ver más allá del presente, planificando con sabiduría cada ladrillo que colocan en el edificio de sus vidas y de quienes los rodean. No construyen sobre arena, sino sobre la roca firme de principios eternos, asegurando que su obra resistirá las tormentas inevitables de la vida. El pensamiento estratégico de los nacidos en junio es verdaderamente un don divino. Vaya manera que tienen de conectar los puntos. Mientras muchos viven atrapados en el momento presente, ellos mantienen un ojo en el horizonte, anticipando necesidades y oportunidades que otros ni siquiera perciben. Es como si Dios les hubiera dado una capacidad especial para ver el plano completo cuando otros solo ven piezas sueltas. En Proverbios 24:3-4 leemos: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Los de junio encarnan esta sabiduría constructora, entendiendo que cada decisión de hoy forma los cimientos del mañana. Su fe en la Biblia como manual de instrucciones divino les proporciona los principios arquitectónicos necesarios para
edificar vidas que honran a Dios y bendicen a otros. Madre mía, qué habilidad tan especial tienen para construir estructuras duraderas. Los nacidos en junio no se conforman con soluciones temporales o atajos convenientes. Ellos invierten tiempo y esfuerzo en crear sistemas que perduran. Como Nehemías, reconstruyendo los muros de Jerusalén, entienden que la obra de calidad requiere planificación, perseverancia y propósito claro. La Biblia está llena de constructores. Noé edificando el arca, Salomón levantando el templo, Pablo estableciendo iglesias. Los de junio conectan profundamente con estas historias porque reconocen en ellas su propio llamado. Jesús mismo era carpintero antes de iniciar su ministerio público, trabajando con sus manos para crear objetos útiles y hermosos. En Juan 14, 2, 3, Cristo nos dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes». Este versículo resuena especialmente con los constructores de junio, que entienden la importancia de preparar espacios donde otros puedan prosperar. La misión de crear fundaciones sólidas espiritualmente que caracteriza a los nacidos en junio es quizás su contribución más valiosa al reino de Dios. En un mundo que valora lo instantáneo y desechable, ellos nos recuerdan la importancia de invertir en lo eterno. Como Pablo advierte en 1 Corintios 3, 12, 13, «Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada». Los de junio parecen entender instintivamente esta verdad, eligiendo cuidadosamente los materiales con los que construyen sus vidas y ministerios. ¿No es inspirador ver cómo priorizan la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la apariencia? Su fe les permite trabajar con paciencia, confiando en que Dios ve y honra el esfuerzo invertido en construir según sus planos, incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles. La esperanza que edifican los nacidos en junio no es un optimismo ingenuo, sino una confianza fundamentada en la fidelidad de Dios. Como arquitectos espirituales, saben que cada proyecto enfrenta desafíos, pero también confían en que el maestro constructor supervisa la obra. En Hebreos 11:10 se nos habla de Abraham, quien esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los constructores de junio comparten esta visión, entendiendo que sus esfuerzos terrenales forman parte de un diseño divino más grande. Jesús prometió en Mateo 16:18, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta promesa resuena profundamente en el corazón de los nacidos en junio, dándoles la seguridad de que cuando construyen alineados con los propósitos de Dios, están participando en una obra que trasciende el tiempo. Su fe en la palabra de Dios como plano perfecto les permite seguir edificando con confianza, incluso cuando enfrentan obstáculos o retrasos. Como nos recuerda Salmos 127:1, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Los de junio han aprendido a colaborar con el arquitecto divino, encontrando en esta asociación la fuente de una esperanza inquebrantable que comparten generosamente con todos los que los rodean. ¡Ay, qué bendición es explorar el mundo de los nacidos en julio! Estos cuestionadores, da fe viva, poseen una curiosidad espiritual que revitaliza la fe de quienes los rodean. La Biblia nos muestra en Hechos 17:11 a los bereanos, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿No parece que está describiendo perfectamente a los nacidos en julio?
Ellos no se conforman con respuestas superficiales o tradiciones sin fundamento. Buscan la verdad con pasión y rigor, entendiendo que una fe no examinada puede convertirse en mera religiosidad vacía. Como Tomás, que necesitaba tocar las heridas de Jesús para creer, Juan 20, 24, 29, los de Julio nos recuerdan que las preguntas honestas no son enemigas de la fe, sino catalizadores para una relación más profunda con Dios. La búsqueda de sentido y profundidad que caracteriza a los nacidos en Julio es verdaderamente inspiradora. Vaya manera que tienen de ir más allá de la superficie. Mientras muchos se contentan con respuestas prefabricadas, ellos se atreven a preguntar por ¿Qué? y cómo, excavando hasta encontrar fundamentos sólidos para su fe. En Proverbios 25:2 leemos: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de los reyes es investigarlo. Los de Julio encarnan esta verdad, entendiendo que Dios no teme nuestras preguntas, sino que las invita, porque sabe que la búsqueda sincera eventualmente nos lleva de vuelta a Él. Jesús mismo animó esta actitud cuando dijo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Su fe en la Biblia como fuente inagotable de sabiduría les permite explorar sus páginas con la confianza de que encontrarán tesoros que responderán a sus inquietudes más profundas. Madre mía, qué don tan especial tienen para hacer preguntas que liberan. Los nacidos en Julio saben formular interrogantes que desafían las suposiciones limitantes y abren nuevas posibilidades. Como Jesús, que frecuentemente respondía preguntas con otras preguntas más profundas, ellos entienden el poder transformador de una interrogante bien planteada. La Biblia está llena de buscadores. Job cuestionando el sufrimiento, Habacuc preguntando por la justicia divina, los discípulos pidiendo a Jesús que les enseñara a orar. Los de Julio conectan profundamente con estas historias, porque reconocen en ellas su propio camino espiritual. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo resuena especialmente con los cuestionadores de Julio, que experimentan la emoción de descubrir verdades divinas que estaban escondidas a simple vista, esperando a ser reveladas a quienes tienen hambre de conocimiento. La capacidad de los nacidos en Julio para ayudar a otros a crecer a través de la duda constructiva es quizás su contribución más valiosa a la comunidad de fe. En un entorno religioso que a veces teme las preguntas difíciles, ellos crean espacios seguros donde la incertidumbre puede expresarse sin juicio. Como Gamaliel aconsejando prudencia al Sanedrín, Hechos 5, 34, 39, los de Julio nos recuerdan que la verdad divina no necesita ser defendida con miedo, sino explorada con confianza. No es refrescante su disposición para decir «no lo sé» cuando es necesario. Esta humildad intelectual, lejos de debilitar su fe, la fortalece porque reconoce los límites del entendimiento humano frente a la infinita sabiduría de Dios. Como Pablo escribió en 1 Corintios 13:12, «Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». La fe viva que cultivan los nacidos en Julio no es estática sino dinámica, creciendo y evolucionando a medida que se enfrentan a nuevas preguntas y desafíos. Como el padre que clamó a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Marcos 9:24. Ellos entienden que la fe auténtica puede coexistir con la duda honesta. En Hebreos 11:1
se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero esta certeza no viene de ignorar las preguntas, sino de atravesarlas con valentía. Los cuestionadores de Julio nos muestran que el verdadero crecimiento espiritual ocurre no cuando evitamos la incertidumbre, sino cuando la abrazamos como parte del viaje. Jesús mismo experimentó momentos de cuestionamiento profundo, como cuando clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esta transparencia ante Dios resuena profundamente en el corazón de los nacidos en Julio, dándoles la libertad para ser auténticos en su relación con el Creador. Su fe en la palabra de Dios como fuente de verdad les permite hacer preguntas difíciles con la confianza de que, como promete Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los de Julio nos recuerdan constantemente que una fe que no puede ser cuestionada es probablemente una fe que no puede sostenernos cuando más la necesitamos. Qué maravilla es adentrarnos en el mundo de los nacidos en agosto. Estos buscadores do sagrado tienen una sed espiritual que los distingue en cualquier entorno. La Biblia nos muestra en Salmos 42:1-2 esta misma hambre. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No parece que está describiendo perfectamente a los nacidos en agosto. Ellos poseen ese anhelo intenso por experimentar la presencia divina que va más allá de lo intelectual o emocional. Es una necesidad tan vital como respirar. Como María, que escogió sentarse a los pies de Jesús mientras Marta se afanaba con muchos quehaceres. Lucas 10:38-42. Los de agosto priorizan instintivamente lo eterno sobre lo temporal, entendiendo que ninguna actividad o logro puede sustituir la intimidad con Dios. El deseo intenso por la presencia divina que caracteriza a los nacidos en agosto es verdaderamente conmovedor. Vaya manera que tienen de buscar a Dios. Mientras muchos se conforman con experiencias religiosas superficiales, ellos anhelan encuentros transformadores que dejen una marca indeleble en sus almas. En Éxodo 33:15, Moisés declaró: «Sí, tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí», expresando esta misma dependencia absoluta de la presencia de Dios. Los de agosto entienden visceralmente esta postura, prefiriendo quedarse donde está Dios que avanzar sin Él, incluso si eso significa renunciar a oportunidades aparentemente ventajosas. Jesús prometió en Mateo 5:8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esta promesa resuena profundamente en los buscadores de agosto, que cultivan esa pureza de intención que les permite percibir lo divino, incluso en lo cotidiano. Madre mía, qué discernimiento espiritual tan afilado poseen. Los nacidos en agosto parecen tener una capacidad especial para distinguir entre lo auténticamente sagrado y lo meramente religioso. Como el profeta Elías, que no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave susurro. En Reyes 19:11-13, ellos han aprendido a reconocer la voz divina en medio del ruido del mundo. La Biblia está llena de buscadores. David anhelando la presencia de Dios en el tabernáculo, los magos siguiendo la estrella hasta encontrar al niño Jesús, la mujer samaritana descubriendo el agua viva. Los de agosto conectan profundamente con estas historias porque las viven en carne propia. En Jeremías 29:13, Dios promete: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este versículo
podría ser el lema de los nacidos en agosto, que entienden que la búsqueda sincera de Dios siempre conduce al encuentro, aunque no siempre de la manera que esperábamos. La misión de revelar que existe más allá de lo visible, que caracteriza a los nacidos en agosto, es quizás su contribución más valiosa en un mundo materialista. Como Pablo, que oraba para que los efesios tuvieran los ojos iluminados del entendimiento, Efesios 1:18, ellos ayudan a otros a percibir las realidades espirituales que están más allá de la percepción ordinaria. ¿No es fascinante cómo pueden señalar lo trascendente en medio de lo mundano? Esta capacidad no viene de una imaginación hiperactiva, sino de una sensibilidad espiritual cultivada a través de la búsqueda persistente de lo divino. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos anima, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los buscadores de agosto encarnan esta perspectiva, recordándonos constantemente que la realidad última es espiritual, no material, y que nuestras vidas adquieren su verdadero significado cuando las vivimos en conexión con lo eterno. El hambre, por lo sagrado que define a los nacidos en agosto, refleja una comprensión profunda de para qué fuimos creados. Como Agustín famosamente escribió, «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Ellos experimentan esta inquietud santa que no puede ser satisfecha con los sustitutos que ofrece el mundo. En Juan 4:14, Jesús promete, «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Esta promesa resuena profundamente en el corazón de los de agosto, que han probado suficientes cisternas rotas para reconocer la diferencia cuando encuentran la fuente de agua viva. Su fe en la Biblia como mapa del tesoro espiritual les permite navegar con confianza en su búsqueda de lo divino, incluso cuando el camino los lleva por desiertos y valles oscuros. Como nos recuerda Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los nacidos en agosto viven esta verdad con cada fibra de su ser, inspirándonos a todos a buscar más allá de lo visible, a no conformarnos con menos que un encuentro genuino con el Dios vivo que satisface los anhelos más profundos del alma humana. Caramba, qué fascinante es adentrarnos en el mundo de los nacidos en septiembre. Estos organizadores del reino poseen un don especial para traer orden al caos que los rodea. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y los nacidos en septiembre parecen entender esta verdad a un nivel visceral. ¿No es maravilloso cómo pueden entrar en situaciones caóticas y comenzar a establecer estructuras que funcionan? Como Nehemías, que llegó a Jerusalén y transformó un montón de escombros en muros bien organizados, ellos tienen esa capacidad única de ver el potencial de orden en medio del desorden. No se paralizan ante la magnitud del desafío, sino que, con paciencia y método, comienzan a separar, clasificar y organizar hasta que emerge un sistema funcional que honra a Dios y sirve a los demás. La habilidad de los nacidos en septiembre para unir espiritualidad y practicidad es verdaderamente un regalo divino. Vaya equilibrio que manejan. Mientras algunos son tan espirituales que resultan inútiles en lo práctico, y otros tan prácticos que descuidan lo espiritual, ellos navegan con gracia entre ambos mundos. En Santiago 2:17 leemos que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y los de septiembre encarnan esta integración perfecta entre creer y hacer.
Como Dorcas en el libro de Hechos, cuya fe se manifestaba en las túnicas y vestidos que hacía para las viudas. Ellos entienden que la espiritualidad auténtica siempre se traduce en acciones concretas que mejoran la vida de otros. Jesús mismo combinaba momentos de profunda comunión con el Padre y actos prácticos de servicio, alimentando multitudes y sanando enfermos. Esta capacidad para mantener los pies en la tierra mientras el corazón está en el cielo es quizás el sello distintivo de los organizadores de septiembre. Madre mía, qué misión estratégica tan importante tienen para estructurar ambientes y corazones. Los nacidos en septiembre parecen entender instintivamente que el orden externo facilita el orden interno. Como el tabernáculo en el desierto, donde cada objeto tenía su lugar específico y propósito, ellos crean sistemas que reflejan la belleza y funcionalidad del diseño divino. La Biblia está llena de ejemplos de organización divina. La creación ordenada en 6 días, las instrucciones detalladas para el arca de Noé, las leyes meticulosas para la vida comunitaria de Israel. Los de septiembre conectan profundamente con estas narrativas porque reconocen en ellas el corazón de Dios, por el orden que facilita la vida y el crecimiento. En Proverbios 24:3-4 leemos: «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable». Este versículo podría ser el lema de los organizadores de septiembre, que entienden que la estructura adecuada crea espacio para que florezca la abundancia. La capacidad de los nacidos en septiembre para traer orden donde hay caos es especialmente valiosa en tiempos de crisis o transición. Como José en Egipto, que implementó un sistema de almacenamiento durante los años de abundancia que salvó naciones durante la hambruna, ellos tienen esa visión estratégica que anticipa necesidades y crea soluciones. ¿No es impresionante cómo pueden mantener la calma y claridad mental cuando todo a su alrededor parece desmoronarse? Esta habilidad no viene de una confianza en sí mismos, sino de una profunda fe en un Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Los organizadores de septiembre nos recuerdan que incluso en los momentos más caóticos podemos confiar en que Dios está trabajando para hacer que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Su fe en la Biblia, como manual de instrucciones divino, les proporciona los principios necesarios para crear estructuras que reflejan el orden celestial en medio del desorden terrenal. El ministerio organizador de los nacidos en septiembre refleja el carácter meticuloso y ordenado de Dios mismo. En Génesis vemos a un creador que no hizo todo de golpe, sino que estableció un proceso ordenado, evaluando cada etapa antes de pasar a la siguiente. Los de septiembre comparten esta atención al detalle y proceso, entendiendo que el orden no es un fin en sí mismo, sino un medio para facilitar la vida, el crecimiento y la adoración. Jesús mismo mostró una notable capacidad organizativa cuando alimentó a las multitudes, haciendo que se sentaran en grupos ordenados antes de multiplicar los panes y peces. En 1 Corintios 14:40, Pablo instruye: «Pero hágase todo decentemente y con orden», un versículo que resuena profundamente en el corazón de los nacidos en septiembre. Su fe en la palabra de Dios como fuente de sabiduría práctica les permite crear sistemas que no solo son eficientes, sino también justos y compasivos, reflejando el corazón del Padre que se preocupa tanto por los detalles de nuestras vidas como por el gran panorama de la redención. Los organizadores de septiembre nos recuerdan constantemente que servimos a un Dios de orden
y que cuando organizamos nuestras vidas, familias, iglesias y comunidades según sus principios, creamos espacios donde su presencia puede manifestarse y su reino avanzar. ¡Ay, qué bendiciones explorar el mundo de los nacidos en octubre! Estos renovadores da alma tienen un don especial para transformar lo estancado en algo vibrante y lleno de vida. La Biblia nos muestra en Isaías 43:19 esta misma capacidad divina. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿No parece que está describiendo perfectamente a los nacidos en octubre? Ellos son como esos ríos en el desierto, trayendo frescura y renovación a situaciones que parecían irremediablemente áridas. Como Ezequiel, que tuvo la visión del valle de huesos secos volviendo a la vida, los de octubre pueden ver potencial de resurrección donde otros solo ven muerte y decadencia. Esta capacidad no viene de un optimismo ingenuo, sino de una profunda conexión con el Dios que hace nuevas todas las cosas. La naturaleza de agentes de transformación constante que caracteriza a los nacidos en octubre es verdaderamente impresionante. Vaya manera que tienen de catalizar el cambio. Mientras muchos se resisten a lo nuevo por miedo o comodidad, ellos abrazan el proceso transformador con entusiasmo y confianza. En 2 Corintios 3:18 leemos que somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y los de octubre parecen entender esta verdad a un nivel visceral. No se conforman con permanecer igual, ni permiten que otros se estanquen cuando hay posibilidad de crecimiento. Como Pablo, que constantemente animaba a las iglesias a madurar en su fe, ellos tienen ese don especial para motivar a quienes los rodean a dar el siguiente paso en su desarrollo espiritual. Jesús mismo era un maestro de la transformación, convirtiendo pescadores en apóstoles, agua en vino y muerte en vida. Esta capacidad para ver más allá de lo que es hacia lo que podría ser es quizás el sello distintivo de los renovadores de octubre. Madre mía, qué habilidad tan especial tienen para inspirar cambios a través de la leveza y la verdad. Los nacidos en octubre entienden que la transformación profunda no viene a través de la condena, sino de la esperanza. Como Jesús con la mujer samaritana, saben exponer la verdad sin aplastar el espíritu, creando un espacio seguro donde el cambio puede florecer. La Biblia está llena de historias de renovación. Naamán sumergido en el Jordán, Zaqueo bajando del árbol con un corazón transformado, Saulo convertido en Pablo en el camino a Damasco. Los de octubre conectan profundamente con estas narrativas porque las viven en carne propia y las facilitan en las veídas de otros. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo podría ser el lema de los renovadores de octubre, que entienden que el cambio verdadero comienza en la mente y se extiende hacia afuera, transformando acciones, relaciones y eventualmente comunidades enteras. La misión de ayudar a otros a romper ciclos negativos que caracteriza a los nacidos en octubre es quizás su contribución más valiosa al reino de Dios. Como Jesús, que vino a proclamar libertad a los cautivos, Lucas 4:18, ellos tienen esa capacidad única para identificar las prisiones invisibles que mantienen a las personas atrapadas en patrones destructivos. ¿No es maravilloso cómo pueden señalar caminos de salida donde otros solo ven muros? Esta habilidad no viene de una superioridad moral, sino de una profunda comprensión de que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36.
Los renovadores de octubre nos recuerdan constantemente que ninguna situación está más allá del poder transformador de Dios, que ningún hábito es demasiado arraigado, ninguna herida demasiado profunda, ningún corazón demasiado endurecido para ser renovado por su gracia. Su fe en la Biblia como manual de transformación les proporciona las herramientas necesarias para guiar a otros hacia la libertad que Cristo ofrece. El ministerio renovador de los nacidos en octubre refleja el corazón restaurador de Dios mismo. En Apocalipsis 21:5, Él declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», revelando su naturaleza como el último renovador. Los de octubre comparten esta pasión por la renovación, entendiendo que la obra redentora de Cristo no solo nos salva del pecado, sino que también nos restaura a la plenitud para la cual fuimos creados. Jesús no solo vino a perdonar, sino a transformar, no solo a salvar, sino a santificar, no solo a rescatar, sino a renovar completamente. En Ezequiel 36:26, Dios promete: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esta promesa resuena profundamente en el corazón de los nacidos en octubre, que han experimentado esta renovación en sus propias vidas y ahora la facilitan en las vidas de otros. Su fe en la palabra de Dios como fuente de poder transformador les permite enfrentar incluso las situaciones más desesperadas con esperanza, sabiendo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Los renovadores de octubre nos recuerdan constantemente que servimos a un Dios que no solo perdona nuestro pasado, sino que también transforma nuestro presente y asegura nuestro futuro, haciendo nuevas todas las cosas por el poder de su amor. ¡Qué maravilla es adentrarnos en el mundo de los nacidos en noviembre! Estos intuitivos espirituales poseen una sensibilidad única para percibir las realidades invisibles que escapan a la mayoría. La Biblia nos habla en 1 Corintios 2:14-15 de esta capacidad especial. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿No parece que está describiendo perfectamente a los nacidos en noviembre? Ellos tienen ese radar espiritual finamente calibrado que les permite detectar corrientes subterráneas en situaciones y personas, como Eliseo, que podía ver los carros de fuego cuando su sirviente solo veía un ejército enemigo. Los de noviembre perciben dimensiones espirituales que permanecen ocultas para otros ojos. Esta capacidad no viene de algún poder místico, sino de una profunda sintonía con el Espíritu Santo que les revela lo que está más allá de la superficie. La sensibilidad y discernimiento profundo que caracteriza a los nacidos en noviembre es verdaderamente un don divino. Vaya manera que tienen de captar matices que otros pasan por alto. Mientras muchos se dejan llevar por apariencias o primeras impresiones, ellos tienen esa capacidad única para percibir intenciones y motivaciones ocultas. En Hebreos 5:14 se nos habla de aquellos que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y los de noviembre parecen haber desarrollado este músculo espiritual a un nivel excepcional. No juzgan precipitadamente, sino que observan con paciencia, permitiendo que la verdad emerja naturalmente. Como Jesús, que podía ver más allá de las máscaras religiosas de los fariseos y también el potencial oculto en pecadores arrepentidos, ellos tienen ese don especial para ver a las personas como realmente son, no como pretenden ser. Esta capacidad para percibir lo auténtico en medio de lo artificial es quizás el sello distintivo de los intuitivos de noviembre.
Madre mía, qué don tan especial tienen para percibir lo invisible y proteger verdades. Los nacidos en noviembre entienden instintivamente que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta conciencia de las realidades espirituales les permite navegar situaciones complejas con una sabiduría que parece sobrenatural. La Biblia está llena de personas con este don de percepción. José interpretando sueños, Daniel descifrando visiones, Juan recibiendo revelaciones en Patmos. Los de noviembre conectan profundamente con estas historias porque reconocen en ellas su propio llamado a ser guardianes de verdades espirituales. En Proverbios 4:23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo resuena especialmente con los intuitivos de noviembre, que entienden la importancia de proteger el núcleo espiritual tanto en sus propias vidas como en las comunidades a las que sirven. La misión de ser búsolas espirituales para quienes están perdidos, que caracteriza a los nacidos en noviembre, es quizás su contribución más valiosa al reino de Dios. Como el Espíritu Santo que guió a Felipe hacia el eunuco etíope en 1900, el momento preciso, ellos tienen esa capacidad única para aparecer en la vida de otros justo cuando más se necesita orientación. ¿No es fascinante cómo pueden ofrecer la palabra exacta que alguien necesita escuchar? Esta habilidad no viene de una sabiduría humana, sino de una profunda conexión con Dios, quien promete en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Los intuitivos de noviembre nos recuerdan constantemente que ninguna situación es demasiado confusa cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Su fe en la Biblia como brújula infalible les proporciona los principios necesarios para navegar incluso los territorios más nebulosos de la experiencia humana. El ministerio intuitivo de los nacidos en noviembre refleja la naturaleza omnisciente de Dios mismo. En Salmos 139, 1-2, David declara: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Los de noviembre comparten esta capacidad para ver más allá de lo evidente, entendiendo que las apariencias a menudo engañan, pero el Espíritu revela la verdad. Jesús mismo demostró este discernimiento sobrenatural cuando vio a Natanael bajo la higuera o cuando conocía los pensamientos de quienes lo rodeaban. En 1 Samuel 16:7, Dios le recuerda a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta perspectiva divina resuena profundamente en el corazón de los nacidos en noviembre, que han aprendido a ver con los ojos del Espíritu más que con los ojos de la carne. Su fe en la palabra de Dios, como reveladora de verdades ocultas, les permite penetrar las capas de confusión y engaño que a menudo oscurecen el camino espiritual. Los intuitivos de noviembre nos recuerdan constantemente que servimos a un Dios que no solo conoce todos los secretos del universo, sino que también desea revelarnos lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. A medida que crecemos en intimidad con Él, qué privilegio es explorar el mundo de los nacidos en diciembre. Estos portadores de la promesa tienen una conexión especial con la esperanza que ilumina incluso las noches más oscuras. La Biblia nos muestra en Isaías 9:2 esta misma luz prometida.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿No parece que está describiendo perfectamente a los nacidos en diciembre? Ellos llegan al mundo en la época del año, cuando las noches son más largas, como un recordatorio divino de que la luz siempre vence a la oscuridad, como los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento de Cristo en medio de la noche. Los de diciembre tienen esa capacidad única para percibir señales de esperanza cuando todo parece perdido. Esta capacidad no viene de un optimismo ingenuo, sino de una profunda confianza en que Dios siempre cumple sus promesas, aunque el tiempo de espera parezca interminable. La luz que supera la oscuridad que caracteriza a los nacidos en diciembre es verdaderamente un reflejo del carácter de Cristo. Vaya manera que tienen de iluminar espacios sombríos. Mientras muchos se dejan vencer por el pesimismo o la desesperanza, ellos mantienen encendida la llama de la fe incluso en las circunstancias más adversas. En Juan 1:5 leemos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y los de diciembre encarnan esta verdad de manera especial. No niegan la realidad de la oscuridad, pero se niegan a ser definidos por ella, eligiendo en cambio ser portadores de la luz divina. Como Juan el Bautista, que vino a dar testimonio de la luz que estaba por venir, ellos tienen ese don especial para señalar hacia la esperanza cuando otros solo pueden ver desesperación. Jesús mismo declaró: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Esta identificación con Cristo como fuente de toda luz es quizás el sello distintivo de los portadores de promesa de diciembre. Madre mía, qué don tan especial tienen para traer esperanza, consuelo y restauración. Los nacidos en diciembre parecen entender instintivamente que la esperanza no es un sentimiento pasajero, sino un ancla para el alma, segura y firme, como nos dice Hebreos 6:19. Esta esperanza fundamentada en las promesas divinas les permite ofrecer consuelo genuino en tiempos de aflicción. La Biblia está llena de portadores de promesas. Abraham recibiendo la promesa de una descendencia numerosa, Simeón esperando ver al Mesías antes de morir, las mujeres en la tumba recibiendo la noticia de la resurrección. Los de diciembre conectan profundamente con estas historias porque reconocen en ellas su propio llamado a ser heraldos de buenas nuevas. En Isaías 40:1, Dios instruye: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Este mandato resuena especialmente con los portadores de promesa de diciembre que entienden que el verdadero consuelo no viene de negar el dolor, sino de señalar hacia la fidelidad de Dios en medio de él. La misión de vivir como testimonio de que Dios aún cumple promesas que caracteriza a los nacidos en diciembre es quizás su contribución más valiosa al reino de Dios. Como María, que creyó que se cumpliría lo que el Señor le había dicho, Lucas 1:45, ellos tienen esa capacidad única para confiar en las promesas divinas incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. ¿No es inspirador cómo pueden mantenerse firmes en su fe cuando todo parece indicar que Dios se ha olvidado? Esta perseverancia no viene de una terquedad humana, sino de una profunda convicción de que fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Los portadores de promesa de diciembre nos recuerdan constantemente que Dios no opera según nuestros cronogramas, pero siempre es puntual según su plan perfecto. Como Pedro nos asegura en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su fe en la Biblia como registro infalible de las promesas divinas les proporciona la paciencia necesaria para esperar el cumplimiento en el tiempo de Dios. El ministerio de esperanza de los nacidos en diciembre refleja el corazón fiel de Dios mismo. En 2 Corintios 1:20 leemos que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Los de diciembre comparten esta certeza absoluta en la fidelidad divina, entendiendo que cada promesa cumplida es un testimonio de su carácter inmutable. Jesús mismo, nacido en la oscuridad de un establo, fue la encarnación de la promesa largamente esperada, el sí definitivo de Dios a la humanidad. En Apocalipsis 21:5, Dios declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», una promesa final que resuena profundamente en el corazón de los nacidos en diciembre. Su fe en la palabra de Dios como depósito de promesas eternas les permite mantener la esperanza viva, incluso en los tiempos más oscuros, sabiendo que la historia humana se mueve inexorablemente hacia el cumplimiento final de todas las promesas divinas. Los portadores de promesa de diciembre nos recuerdan constantemente que servimos a un Dios que nunca olvida, nunca llega tarde y nunca deja una promesa sin cumplir, aunque el cielo y la tierra pasen. ¡Qué revelación tan poderosa hemos descubierto juntos sobre el significado bíblico de nuestros meses de nacimiento! Ahora la pregunta es, ¿reconociste tu llamado divino en estas descripciones? ¿Puedes ver cómo Dios ha estado moldeando tu vida de acuerdo al propósito específico conectado con tu mes de nacimiento? La Biblia nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Incluso la fecha en que naciste forma parte de ese plan perfecto que Dios tiene para tu vida. No es casualidad que tengas los dones y características que posees. Son herramientas divinas para cumplir tu misión única en el reino de Dios. Te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo de acuerdo al llamado divino revelado en tu mes de nacimiento? O quizás has estado ignorando esos dones especiales que Dios te ha dado. Comparte en los comentarios tu mes de nacimiento y cómo este mensaje ha resonado en tu corazón. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar para descubrir su propio propósito divino. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares. Y por supuesto, suscribirte al canal activando las notificaciones. Tenemos mucho más contenido revelador sobre las verdades bíblicas que transformarán tu vida espiritual. A continuación, te recomiendo especialmente nuestro video sobre los 7 secretos bíblicos para descubrir tu propósito divino, que aparecerá en pantalla. Te ayudará a profundizar aún más en el llamado específico que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé la valentía para abrazar plenamente el propósito divino para el cual fuiste creado. Recuerda, no estás aquí por accidente, estás aquí por asignación divina. Soy José y nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.